Bien, vamos a ver entonces una posible solución del parcial que tomamos el otro día. Para ello voy a empezar por la funcionalidad que tiene que ver con las cuotas y en particular por el hecho de que el Merchant Processor debe recibir un colaborador más que es la cantidad de cuotas a realizar, ¿sí? Con las que se realizará el pago. Entonces, voy a empezar por el test este, que es el que verifica que cuando se hace un débito de la tarjeta, recibe el amount, el credit card, pero ahora, como ya sabemos, tenemos que recibir también la cantidad de cuotas, ¿sí? Le voy a llamar amount of fees, no estoy seguro si es el mejor nombre, eh, por ahí habría que buscarlo en el diccionario. Y lo que voy a hacer entonces es guardarlo para seguir con el espíritu del test en una variable local y asegurarme que ese amount of fee es realmente el que se pensaba enviar, ¿sí? Amount of fees es igual a, lo voy a llamar distinto, debited amount of fee para seguir con el nombre. Debited amount of fees es igual a amount of fees. Bien, bueno, perfecto, lo voy a declarar como variables locales y por supuesto lo que tengo que hacer ahora es eh, al cajero indicarle cuál es la cantidad de cuotas, ¿no? Entonces, cuando lo construyo, cuando lo inicializo, cuando lo instancio, mejor dicho, eh, amount of fees, le voy a decir que amount of fees, no sé, supongamos que sea 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa es la idea del test, no mucho más que eso, lo voy a ejecutar. Por supuesto que me dice que no está implementado ese mensaje y ahora lo voy a implementar utilizando instance creation como categoría y lo que voy a hacer es agarrar el que ya existe, la implementación que ya existe, agregarle amounts of fee y en la inicialización pasar también ese colaborador, ¿no? Ahí está. Bien. Amount of fees. Bien. Entonces ahora, una vez hecho esto, voy a seguir. Voy a tener que crear el mensaje de inicialización. ¿Dónde estaba? Initialization. Bien. Y acá nuevamente voy a utilizar la implementación que ya existía. Todo esto. No, creo que alcanza. Ahí está. ¿Sí? Y me voy a quedar con el colaborador, ¿no? Amount of fees. An amount of fees. Lo voy a declarar como variable instancia. Bueno, y por supuesto falla porque acá lo que me está diciendo es que el bloque esperaba 3 colaboradores y recibió 2. Y eso es así debido a que cuando el cajero al Merchant Processor le dice debit from, o sea, le envía el mensaje debit from y debería ser debit from amount of fees con el amount of fees, ¿no? Entonces, ahora, por supuesto, lo que me va a decir es que el objeto, que es el Merchant Processor, no sabe responder ese mensaje. Recuerden que como es un simulador, es el cajero, entonces le voy a decir que lo cree. Creo que está bajo Merchant, hay una categoría que era Merchant Processor Protocol, ahí está. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es reutilizar el nombre este. Bien, an amount of fees. Y bueno, como ya sabemos, lo que tiene que hacer es al debit behavior enviarle el mensaje
value con an amount, value a credit card, value an amount of fees. Ahí está. Entonces ahora le damos que continúe. Fallan otros 3 test que son seguramente o se debe seguramente a que se está enviando ahora, dice, ¿no? De vuelta, el bloque acepta 2 colaboradores pero recibió 3. Esto tiene que ver con que en el test original, en el setup, el debit estaba definido, el debit behavior, con 2 colaboradores. Vamos a poner los 3. Vamos a correr los tests. Y ahora está fallando porque el error, a ver, lo mismo, ¿no? Es el mismo problema y es porque acá an amount of fees. Ahí está. Entonces veamos si ya funciona. Bien, ya funcionan entonces los tests. Otra manera de hacerlo, en vez de ver todos los tests que no funcionaban y arreglarlo, hubiese sido buscar todas las referencias a David Behavior y ver que se esté utilizando con 3 colaboradores. Ahí, ahí y ahí. Algo que podríamos hacer es ahora borrar este mensaje David From, pero como ya sabemos que vamos a tener que implementar el comportamiento del Merchant Processor para tarjeta de débito, es que voy a dejarlo, ¿no? Porque justamente va a ser esta la implementación que vamos a utilizar. Bien, entonces con esto lo que hemos logrado es simplemente el tema de el amount of fee. Por supuesto que hay cosas que faltan arreglar, ¿no? Por ejemplo, el cashier a nivel instance creation tiene estos 2 mensajes, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Hay código repetido. Entonces, y por otro lado lo mismo en la parte de inicialización, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es unificar todo esto en un solo mensaje, ¿no? Entonces, el instance creation, para no tener que buscar y modificar todos los senders, ¿no? Que son varios, de este mensaje, lo que voy a hacer es simplemente agarrar y redefinirlo de tal forma que envíe a sí mismo el mensaje con amount of fees y como se espera hasta ahora que, digamos, como el comportamiento que asumían todos los test, ¿no? Que era que había siempre una única cuota, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya puedo borrar el mensaje de initialize y ahora correr todos los tests. Bueno, no todo sigue funcionando bien. A ver qué pasó acá. Pasa lo mismo que había, digamos, el simulador de tus libros System Facade, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es Merchant Processor Protocol. A ver, vamos a buscar los implementors porque la implementación que quiero es exactamente la misma. No se llama Behavior, se llama, ¿cómo se llama en este caso? Perdón, a ver. Directamente no hace nada. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahora tenemos todos los test funcionando y ya cumplimos con esa primera parte, ¿no? ¿Qué otra cosa tendríamos que modificar con el tema de las cuotas? Bueno, otro es el tema del total, ¿no? O sea, el cálculo del total tiene que ser correcto. Entonces ahora sí empieza otro tema que es que debería hacer un test en donde tenga una cantidad, digamos, un porcentaje adicional por cuotas, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo test. Total is correct. Calculated totals. Use fee percentage. Bueno, no es el mejor nombre, no importa, siempre hay que dedicarle más tiempo a los nombres. Y acá, digamos, no alcanza que le envíe amount of fees. Voy a ponerle 3, sino que también debería indicarle cuál es el porcentaje relacionado al amount of fee que se está pasando, ¿sí? Entonces voy a pasarle el fee configuration
en el cual, como ya habíamos hablado, será simplemente un diccionario que para 3 tendrá un, supongamos, 10%. Y entonces lo que tiene que suceder es que el total del cajero debería ser igual a lo que se espera más, perdón, por uno más el phi, ¿no? Y entonces acá vamos a poner esto en una variable que vamos a llamar phi. Perdón, ahí está. Bien. Entonces si corremos este test, claramente me va a dar error porque no está no sabe responder ese mensaje. Lo vamos a crear en Instance Creation. Ahí está. Y de vuelta lo que voy a hacer es agarrar la implementación, esta de acá, y adicionarla a esto. Bien, entonces, ahí está. Estaría bueno que esto se haga automáticamente. Bien, Free Configuration. Y lo que tenemos que hacer es claramente pasarle esto en el mensaje de inicialización, ¿sí? Vamos ahora a implementar ese mensaje. ¿Dónde está? Acá. Y de vuelta voy a utilizar la implementación que ya existía. ¿Qué dice? Esto de acá. Bien. Y me tengo que quedar ahora con el Fee Configuration, que habría que tratar de buscar un nombre más relacionado al negocio, ¿no? No suena muy interesante Fee Configuration. Bien, y una vez hecho esto, ¿qué es lo que está pasando? Está mal escrito esta colaboración debido a la presencia de los mensajes. Vamos de vuelta. Bien, y por supuesto falla porque no está agregándole el total, ¿no? Entonces vamos a reiniciar y cuando hace el checkout, acá crea el ticket y si mal no recuerdo, es el ticket el que sabe responder el total, ¿no? Entonces, de alguna manera al ticket o le agrego el total o en este momento cuando hago el débito tengo que agregarle el porcentaje, ¿no? Eh, Me parece que lo más correcto sería que cuando se crea el ticket incluya el porcentaje que se está agregando de adicional, ¿no? Entonces, algo que comenté en el parcial es que no era necesario prorratear el porcentaje en todos los productos, entonces simplemente lo que tendremos que hacer es al ticket no solo pasarle los line items, eh, sino le tenemos que indicar qué fee tiene que agregar, ¿no? Entonces para eso a fee configuration le vamos a pedir esto, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, el fee correspondiente adicional? Entonces ahora sí, venimos, cuando se crea el ticket, esto es Instance Creation, a ver, off, bueno, acá lo que tendremos que hacer es, perdón, vamos a copiar todo, aquí estamos. Sería muy útil tener un refactoring de add parameter, adding fee, y de vuelta lo que vamos a hacer es
enviárselo al nuevo objeto. Vamos a crearlo en Initialization y nuevamente voy a quedarme con la misma implementación. Adding fee. Y en definitiva lo que voy a hacer es guardarme ese colaborador en una variable instancia, cuestión de que ahora cuando le pidan el total, ¿sí?, no solo haga el zoom, sino que al zoom le agregue 1 más el phi, ¿no? El phi debería ser 1 sobre 10, ahí está. Bien, perdón, sí, 1 más el phi. Esto daría 22, que creo que es lo que se espera. Bueno, entonces esto debería dar 22, ahí está, perfecto. Bien, empiezan a fallar otros test, vamos a ver por qué. Bueno, acá se empieza a ver el problema, ¿no? Cuando estamos pidiéndole el phi al configuration, lo que está pasando es que el phi configuration es nil. Entonces tenemos que empezar a arreglar un par de cosas, ¿no? La primera que me parece que sería conveniente arreglar es sacar este mensaje y empezar a utilizar ya directamente donde se recibe la cantidad de cuotas y la configuración de cuotas. Entonces lo que voy a hacer es buscar los senders de en particular el test, ¿no? Acá amount of fee es 1, entonces fee configuration le voy a pasar un diccionario con add amount of fees, put, le voy a poner 0 directamente, que sería que no tiene que aumentar en nada. Y el otro, que es ya lo voy a borrar, ¿no? O sea, en realidad de acá debería enviar el mensaje amount of fee, fee configuration, y acá vamos a poner dictionary new add 1 put 0, así. Directamente siempre vamos a usar como configuración una configuración que tenga una cuota y que no se agrega nada. Entonces, al haber hecho esto, ya podemos borrar este mensaje. Perfecto. Entonces también podemos borrar este de acá. Y a ver ahora cómo anda el tema de los test. Bien, ya está funcionando todo. Para hacerlo un poco más lindo, un poco más interesante, vamos a hacer que esto se lea mejor, porque es bastante feo como está. A ver, ahí está, ¿no? Un poco más legible. Y lo que vamos a hacer es ponerle un par de nombres a estas cosas. A esto que se llama 1 le vamos a poner self default amount of fees. Entonces, bien, vamos a implementar el default amount of fees dentro de una nueva categoría, defaults, que lo que tiene que hacer es devolverme 1. Ahí ya funciona todo nuevamente. Y de acá también lo vamos a reemplazar por self default fee configuration. Bien, vamos a implementarlo. Lo metemos dentro de la categoría defaults. Y esto lo que me tiene que devolver es el diccionario con en self default amount of fee 1. Bien. Ok, ya con esto debería seguir funcionando todo. Vamos a ver. Sí, perfecto. Entonces, de esa forma, por lo menos no tengo que cambiar todos los senders del mensaje y asumo que sigue teniendo el mismo comportamiento que tenía antes, ¿no? ¿Qué más? En lo que respecta al cálculo create ticket, acá, bueno, esto también lo podríamos encapsular. Self fee.
de tal forma que phi me devuelva, ahí está, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y qué más había quedado medio feo en el ticket? En el ticket todavía queda esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo voy a borrar directamente y correr todos los test para ver todo aquello. Era un solo sender que realmente tenía. Bien, entonces este de acá también lo puedo borrar y todo debería seguir funcionando. Maravilloso. Bien, y a nivel total, esto quedó bien. Creo que está más o menos claro. Maravilloso. Entonces ya tenemos el tema de el cálculo de las cuotas, ¿sí? Y el hecho de que esa cuota es la que se envía cuando se comunica con el Merchant Processor. Ahora podríamos escribir test que tengan que ver con el hecho de que la cuota tiene que estar dentro del fee y el formato del fee configuration. Acá esto quedó medio feo. Amount of fee. Lo voy a poner en un solo lugar. Amount of fees. Amount of fees. ¿Por qué le puse 3 y no 1 o 6? Bueno, ustedes ya saben que no importan los datos de prueba, lo que importa es el caso, ¿no? Así que bueno, es simplemente por eso, ¿no? Bien, entonces como les comentaba, lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos que cuando se construye el cajero se construye correctamente. Amount of fee. eh, eh, is defined on fee configuration. Entonces lo que vamos a hacer ahora es self should. Si creamos un cajero, me parece que borré de más. Vamos a volver hacia atrás. Ahí está. Configuration. Entonces, self should cajero, si envía estos mensajes y directamente vamos a pasar un diccionario vacío. No, mejor no, un diccionario vacío no. Ya sé, vamos a pasarle directamente cashier default fee configuration, que sabemos que tiene 1. Y acá vamos a poner cashier default amount of fee más 1 para asegurarnos de que sea distinto. Should raise error menos message not understood. Es algo que deberíamos encapsular también with exception to. Y lo que esperamos acá es entonces que assert an error message text equals cashier invalid amount of fees error message. Bien, esto es lo que estamos esperando. Raise with exception to. Y ¿qué más? Fee me parece que no tiene ningún sentido. Y amount of fees tampoco. Bien, veamos si corre el test. Cashier, sí, borrámoslo. Por supuesto falla. Y falla porque al momento de crear el cajero, vamos a darle de vuelta y restartear desde acá. Bien, cuando crea el cajero, entonces falta una aserción que es self-assert an amount of fee is defined in a configuration of fees. Bien, entonces ahora sí, proceed, create assertions y acá sería vamos a agarrar esto de acá. Bien. A configuration of fees includes key
an amount of fee if false, self error, self invalid, como lo había llamado, invalid amount of fee error message. Bien, ahora la definimos en error messages. Esto debería volverme un string que diga amount of fees is not defined in fees configuration o algo similar. Bien, entonces ahí ya tenemos el test funcionando. Lo que faltaría asegurarnos ahora es que la construcción o el diccionario este que es el fee configuration cumple con lo que uno espera, ¿no? O sea que las claves son números enteros y que los valores, bueno, las claves números enteros positivos estrictamente y que los valores son mayores o iguales a 0. No lo voy a hacer porque esas son aserciones, digamos, test muy sencillos de construir. También es cuestionable que tenga que hacer el cajero eso, ¿no? Porque el cajero podría decir que se asume que el fee configuration que le pasan es correcto, de la misma manera que el carrito, por ejemplo, asume que el catálogo que le pasan es correcto o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no voy, para que no salga muy largo, esto no lo voy a hacer, pero es un tema a tener en cuenta. Bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Bueno, lo que deberíamos empezar a ver es cómo está siendo utilizado el cajero desde la interfaz, ¿no? O sea, desde la interfaz siempre se utiliza este mensaje, podemos verlo acá en Card Session, y ahora tenemos que empezar a hacer que la interfaz reciba también la cantidad de cuotas y la configuración de alguna forma. Entonces, a ver, en el checkout tiene que recibir, como habíamos dicho, amount of fees. Y entonces no me queda otra que cuando se hace el checkout en el Card Session, pasar también el amount of fees. Amount of fees, perdón, an amount of fees. Y por supuesto, ahora tenemos que ver qué hacemos con este mensaje. Vamos a ver todos los senders, son bastantes. Pero bueno, todos sabemos que este mensaje está pensado de tal forma que siempre hay una sola cuota. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazarlo enviando el mismo mensaje con amount of fee 1, amount of fees, no sé por qué pongo dos veces la S, cashier, perdón, cashier, default amount of fee. Vamos a hacer que esto quede un poco más lindo. Ahí está. Esto es de vuelta, simplemente para que todos los tests sigan funcionando, ¿no? Bueno, por supuesto que va a fallar el caso de... van a fallar porque no implementé en Card Session el Checkout Card. Entonces lo voy a hacer. Card Session. Y lo voy a hacer de tal forma que, bueno, esto va a recibir amount of fees. Sigo poniendo la 2S. A ver. Bien. Y entonces al cajero, cuando lo creo, le tengo que pasar el amount of fee. Y bueno, también le tengo que pasar el fee configuration. Que esto tiene que de alguna manera ser el fee configuration que
vamos a tener que obtener del System Facade, ¿no? Facade, de la misma manera que el Salesbook o el Merchant Processor. Entonces al System Facade le vamos a tener que pedir el Fee Configuration, ya que de vuelta, ¿no? El Fee Configuration es como si fuese una configuración que va más allá de lo que le corresponde como responsabilidad a la interfaz. Bien, Fee Configuration, perfecto. Creo que este no tiene senders, entonces ya lo podemos borrar. Y por supuesto, si corro los test van a seguir fallando porque ahora el mensaje Fee Configuration no está implementado, ¿no? En tus libros. ¿Dónde podríamos implementarlo? Bueno, vamos a ponerlo por ahora así. Y lo que tendría que hacer esto es devolverme el Fee Configuration, que lo deberíamos inicializar cuando se crea la fachada, ¿no? Acá el mention, Fee Configuration, y vamos a utilizar directamente el default para todos los tests, que es como actualmente se está esperando que funcione esto, ¿no? Entonces ahora sí, tus libros, bueno, si corremos los tests directamente ya va a fallar. Vamos a crearlo en el protocolo de Instance Creation y voy a robarme la implementación de acá. Ahí está, que recibe Fee Configuration. Ahí está. Y que lo que va a hacer es quedarse con ese colaborador, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, nuevamente, vamos a darle proceed. Va a fallar porque no está creado ese mensaje. Lo vamos a implementar utilizando nuevamente lo que ya estaba en el otro initialize. Perdón. Entonces esto recibe el Fee Configuration. Y lo que tenemos que hacer es quedarnos, ¿no?, con este objeto que recibimos como colaborador. Perfecto. Bien, ahí ya funciona todo. Vamos a limpiar un poco entonces la fachada. Este mensaje creo que ya no se está utilizando. Perfecto. Y este de acá tampoco. Bien. Fee Configuration quedó medio feo, categorizado. Vamos a poner una nueva categoría. Sí, fees. No sé si es la mejor. Bien, todo sigue funcionando. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que logramos? Logramos que el System Facade, en lo que respecta a este tema, recibe el car session, ¿no? Recibe el mensaje con el amount of fee. El car session, cuando le dicen el checkout, le pasa el amount of fee y todo sigue funcionando correctamente. Lo que podríamos hacer es agregar un test que nos asegure realmente que si hacemos el checkout con con otro tipo de configuración, realmente se esté calculando el total como se espera, ¿no? A ver esto, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, hmm, Bueno, lo que podríamos hacer es entonces asegurarnos que que el Merchant Processor recibe el fee que uno le está pasando. Estoy pensando si realmente tiene sentido. La otra sería ver cuál es el total. Lo que pasa es que el total no lo podemos obtener desde acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Checkout. Entonces, fee
uses fee, total ads fee. No es el mejor nombre. Bueno, a ver, en el setup estábamos inicializándolo con el default fee configuration. Eso ya no nos sirve porque nosotros justamente queremos probarlo con otro valor. Entonces lo que voy a hacer es inicializar nuevamente la fachada con otro fee configuration, lo cual ya está demostrando que ese setup mucho uso no tiene. Bueno, que por lo menos para la creación del sistema facade no es el mejor, pero no importa. Add, voy a ponerle cashier, no, vamos a poner 3 put de vuelta 1 sobre 10, 1 sobre 10, vamos a hacer las cosas bien. Amount of fees, put fee, bien, y ahora sí, creamos el carrito, bla bla bla. Perfecto. Este por ahí no es el mejor test para tomar de ejemplo. Voy a quedar con esto. No, a ver, can checkout, este de acá. Este es el que voy a utilizar de ejemplo. Bueno, ya perdí todo lo que había hecho. Vamos de vuelta. Ahí está. A veces el copy-paste lo usamos de más, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a tener dictionary new, add amount of fee, put fee, yourself. Bien, entonces amount of fees y fee. Amount of fee vamos a poner 3, fee vamos a poner 10%. Y cuando hacemos el checkout le vamos a indicar que es con un amount of fee de este amount of fees. Bien. ¿Y qué es lo que debería suceder? Amount of fees. Bueno, lo que vamos a hacer es entonces, al igual que con el cajero, definir un debit behavior que va a recibir entonces credit card a total, a credit card y an amount of fees. Y lo que quiero asegurarme es debited total, me lo voy a guardar. Lo del credit card no me importa. Debited amount of fees. Bien, y ahora lo que quiero hacer es acertar que self assert debited total equals y acá cuál era el total, valid book, bien, ¿cómo obtengo el total? Self valid book, a ver cómo está implementado esto. Bien, entonces seguramente valid book price, como es 1, con eso me alcanza, más 1 por fee. Ahí está. Bien, ese debería ser el debit total y assert debit amount of fee equals amount of fee. Bien, acá a ver, vamos a empezar. Valid book price, a ver en qué categoría, test objects,
Esto debería ser test object factory item sell by store price. Perfecto. Y bueno, la aserción falla claramente porque en ningún momento en la implementación del Merchant Processor Protocol estamos haciendo algo con el Debit Behavior. Vamos a directamente copiar el cajero. Ahí está. Bien, veamos si funciona. Bueno, hay un par de problemitas. Vamos a ver cuál. Perfecto, esto es porque no estamos inicializando el Debit Behavior en el setup. Entonces, Debit Behavior. Estoy tentado a agarrar la implementación del test del cajero. La tentación del copy-paste. Muy bien, ahí tenemos. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Debit total, ¿cuánto es? 11. ¿Y esto cuánto da? Porque esto lo escribí al revés. Perfecto. Ahí está. Ok, maravilloso. Entonces ya tenemos nuestro test que asegura que cuando se hace el checkout se esté utilizando el fee, ¿no? ¿Qué más nos queda? A ver. Entonces este de acá habría que sacarlo. Tiene muchos senders, todavía no lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que empezar a implementar lo de la tarjeta de débito. Entonces, a ver, voy a empezar desde acá arriba y lo que voy a hacer es, a ver, agregar un test que tenga que ver con el uso de la tarjeta de crédito, de débito, ¿no? A ver, ¿conviene empezar desde acá o conviene empezar desde el cajero? Vamos a empezar desde el cajero mejor, ¿sí? Entonces, lo que quiero acertar es que con la tarjeta de débito, lo que voy a ver primero es que se tiene que usar el otro Merchant Processor, ¿no? Entonces vamos a poner Debit Merchant Processor is used when paying with debit card. Y a ver. Entonces acá lo que tengo que recibir es esto. Perfecto, ¿no? O sea, en ese caso, el Merchant Processor solo recibe an amount y a debit card. Debit card, entonces esto sería debit card. Y donde tengo credit card debería ser debit card. Bien. Maravilloso. Bien, perfecto. Y voy a utilizar directamente el mensaje donde ya sabemos que tiene que, con el default amount of fee y el default fee configuration. Bien, debit card, creo que con esto, entonces ya nos aseguramos que se esté utilizando el otro Merchant Processor. Y me estoy pasando a mí mismo como Merchant Processor, o sea, el mismo test, va a ser de simulador para los dos casos. Entonces, bien, esto lo vamos a borrar. A ver. Esto no tiene más sentido. Amount of fees. Ahí está. Ok, ¿y qué es lo que está pasando? Se sigue enviando el mensaje a la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces acá es como que tenemos que definir. Perdón, ¿cómo estoy creando la tarjeta de crédito? Debit card. Acá hay algo que está mal escrito en el test. Es not expire debit card.
Ahí está, ya me parecía. Tenemos que empezar por acá, ¿no? Entonces, voy a crear una nueva categoría, debit card, y voy a utilizar el not expire credit card para crear mi not expire debit card. Bien, debit card expire not expire. Por ahora voy a hacer esto, no mucho más. Proceed. Bien, entonces ahora, bueno, claramente podría haber copiado directamente debit card y en credit card, o sea, perdón, credit card con debit card, ¿no? Voy a hacer eso para acelerar un poco las cosas. A ver, ¿dónde está? Debit card, lo puse para cómo lo categorice mal. Bien, entonces credit card. Ya podría también crear la jerarquía, pero voy a empezar por esta forma, ¿no? Debit card. Voy a copiarlo y el test acá. Bien. Entonces estaba en el test este de acá. Ok, y acá es donde me dice ese error, ¿no? Que está usando el Merchant Processor que espera 2 colaboradores. Entonces, ahora lo hago bien a lo bruto, ¿no? Bueno, la variable instancia se llama credit card, es algo que tenemos que cambiar. Si credit card is kind of credit card, entonces if true, hago esto. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Bien. Y en el caso que es instancia de debit card, a Merchant Processor le envía directamente este mensaje. Y si no, por supuesto, hay un error, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, ahí está. Acá básicamente también uno puede observar que hice como un abuso de notación debido a que estoy utilizando el lenguaje dinámicamente tipado, ¿no? O sea, el tema de que el Merchant Processor, el mismo colaborador reciba mensajes distintos es medio discutible. Podría tener 2 colaboradores, uno que sea el Credit Card Merchant Processor o el Debit Card Merchant Processor. Bueno, por una cuestión de simplicidad lo hago así, ya que el rol, que es el ser Merchant Processor, sigue siendo el mismo. Entonces ahora sí me voy a concentrar en sacar estos ifs, y para eso lo que voy a hacer es un double dispatch, ¿no? Como ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Entonces acá directamente en el debit total lo que voy a hacer es vamos a empezar por renombrar debit card, perdón, credit card por payment card. Bien, y ahora a payment card le vamos a decir que accept self. Vamos a correr los tests, van a empezar a fallar. Y entonces, bien, cuando a credit card, bueno, lo puse en cualquier lado, a payment card visitor, lo que vamos a hacer es al payment card visitor decirle visit, en este caso sería credit card, con self. Entonces, el cajero, new visitor protocol, recibe la credit card y lo que tiene que hacer es esto. Payment card. Perfecto. Ahí está. A ver cuál queda así. Bien, perfecto. Este es el test con la tarjeta de débito. Entonces ahora tenemos que implementar en debit card visitor protocol. Acá recibe a payment card visitor. Y lo que tiene que hacer es a payment card visitor visit debit card.
Y ahora sí, en Visitor Protocol implemento esto con la otra parte del if, ¿no? Payment Card, ahí está. Proceed. Esto, por supuesto, uno podría decir que es también un poco un abuso, ¿no? Que el cajero sea un visitor de la jerarquía de debit card y credit card es medio cuestionable. Podríamos crear otro objeto que sea realmente el encargado de hacer el débito, pero por ahora esto funciona bastante bien. Lo único que nos falta es Payment Card. Vamos a crear la superclase Payment Card para Debit Card y para Credit Card, de tal forma que entonces ahora podamos tener el protocolo común a ellos dos, que por ahora es ¿dónde estaba el nivel? Visitor Protocol. Esto tiene que ser responder accept a Payment Card Visitor como subclass responsibility, y el testing is expired on. Esto, a ver qué recibe, a date, también como subclass responsibility. Por supuesto que por ahora la implementación es exactamente la misma, ¿no? Pero ya sabemos que el debit card tiene que conocer un colaborador adicional que es el from, y bueno, ahora vamos a concentrarnos un poco en eso. Pero volviendo un poco al test, entonces ya por lo menos tenemos hecho el tema de que tiene que usar el otro Merchant Processor, ¿sí? Bien, ¿qué más? Algo que deberíamos asegurarnos es que cuando se paga con tarjeta de débito no se puede utilizar más de una cuota, ¿no? Entonces, vamos a ver, when paying with debit card, amount of fee must be one, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, a ver, self should cashier, bla 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 bla. Vamos a poner amount of fees 2, fee configuration, dictionary new, add 2, put 1, 0, yourself. Entonces, si trato de hacer esto, debería should raise error con with exception do. Entonces, an error, self an error, assert an error, message text equals cashier. Y ya existía un mensaje que era invalid amount of fees. Voy a reutilizarlo por más de que inicialmente no es el mensaje, digamos, la descripción más pertinente, ¿no? Cashier, sí, sacalo, total, sí, sacalo. Bien, y falla, ya sabemos por qué, porque en ningún momento estamos verificando eso. Y acá entonces lo que tenemos que hacer is define, y la otra cosa que tenemos que hacer, assert amount of fees, and amount of fees is valid when paying with a credit card, ya no sería a payment card, a payment card, y acá habría que poner payment card, y acá también. Bien, lo vamos a implementar, assertions, voy a copiarlo de acá, y bueno, acá tenemos el problema de que si a payment card
is kind of debit card, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos que sea 1. Entonces acá podemos hacer dos cosas, o puedo dejar el if, o puedo de vuelta implementar el visitor, ¿sí? Eso es, digamos, es una decisión a tomar. Otra opción, voy a mostrar otra opción que por ahí no es la que mejor aplica para este caso, pero para que lo tengan como ejemplo, es crear, digamos, un visitor particular para este caso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es sería un payment card amount of fee assertion. No sé si es lo más, el nombre payment card amount of fee, vamos a dejarlo así, payment card amount of fee assertion for an amount of fee paying with a payment card. Recuerden, esto es simplemente para mostrarles como ejemplo, ¿no? O sea, también podría directamente acá agarrar y a payment card, perdón, decirle accept self, aunque esto en realidad no funcionaría porque el amount of fee no forma parte de self, ¿sí? Entonces tendría que de alguna manera desde el mensaje visit acceder a amount of fee y eso no sería factible. Entonces, en realidad esta sería una solución factible, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a crear esta clase instance creation, bien, an amount of fees, a payment card, self new initialize, ahí está, for, ahí está, proceed, espero que esto esté grabando todo, initialization, perfecto, ahí está, que hice mal. Bien, entonces amount of fees, payment card, a payment card, opa, bien, ahí estamos, proceed, assert, y acá lo que hacemos es el double dispatch, payment card, accept self. Entonces ahora sí, visitor protocol, estamos visitando un debit card, entonces cuando visitamos un debit card podemos asegurarnos que amount of fee es igual a 1 y false, cashier error, cashier invalid amount of fees, error message. Bien, ahora tenemos que implementar el visit credit card dentro de hacer a credit card, y en este caso no tiene que hacer nada. Bien, entonces todos los test tienen que seguir funcionando. Entonces ya aseguramos que el amount of fee cuando se paga con debit card es 1, nos aseguramos también que se utiliza el debit card, el merchant processor correcto. Acá está. Bien, acá está esto, el cajero, entonces cuando se crea se asegura de que se esté pasando 1. Bien, entonces ya estamos con el debit card. Lo que nos falta es el tema del from del debit card. Entonces vamos a crear un test que sea que no se puede pagar de la manera que cannot check out with expired credit card sería cannot check out with
not usable debit card. Y acá lo que tendríamos que hacer es, acá en vez de expired credit card sería not usable debit card. Cannot charge not usable debit card. Debit card. Bien, perfecto. Entonces ahora sí, not usable debit card. Tenemos que implementar este mensaje. ¿Y cómo lo vamos a implementar? Bueno, utilizando un debit card. A ver. Not expire. Esto agarra el month de hoy. Esto es para el not expire y le suma 1. Entonces si yo lo que hago es tomar como inicio el not expire, ya me voy a haber pasado a hoy. Creo que con eso alcanza. Entonces lo que tendría que hacer es, a ver, perdonen que hable como para mí, a todos nos pasa cuando programamos, ¿no? Entonces, valid from self not usable debit card from, ahí está, expire on not usable debit card to. Esto tiene que ser válido, ahí está. Bueno, ahora vamos a tener que empezar a implementar todo esto, ¿no? Entonces, debit card, not usable, de vuelta, esto lo que vamos a hacer es tomar la implementación de not expire month of year, creo que esto alcanza, para el from, y para not usable, para el to, lo que vamos a hacer es obtener el not usable debit card from next, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces ahora tenemos que crear instance creation. Entonces valid from, a from, expiring to, expire on, and expire expire a to, save new, initialize, ahí está, valid from, proceed, create initialization, y acá vamos a tomar esta implementación. No nos sirve mucho en realidad. Entonces, from to, si estuviera usando Chaltén, estaría utilizando un intervalo directamente, pero no estoy utilizando Chaltén, por eso es que lo hago así. Me equivoqué, hubo algo que hice mal. Era expiration, por estar pensando en varias cosas al mismo tiempo. Debit card, initialize, acá es expiration. Voy a borrar el to, ahí está. Entonces ahora sí, volvamos a nuestro test. ¿Y qué es lo que está pasando? Claro, no está funcionando porque no está levantando la excepción. Entonces vamos a reinicializar y acá tenemos que acertar que no esté expirada y también tenemos que acertar assert a payment card is usable on a date.
Bueno, vamos a poner el mismo assert is usable para seguir la misma nomenclatura que el otro, ¿no? Perdón, abrir el punto. Bien, maravilloso. Proceed, create assertions. Bien, a payment card on a date. Entonces lo que vamos a hacer es a payment card is usable on a date y false. Entonces, ¿cuál era el mensaje que estábamos esperando? Cannot charge a not usable. Por ahí podríamos ponerle payment card, porque por ahí, bueno, por ahora vamos a hacer esto. Self, vamos a dejarlo con este nombre de mensaje. Proceed, debit card, testing a date. Y acá el tema es que el from es un mes de año y no lo podemos comparar con el date. Entonces, pero al from sí le puedo pedir su inicio, ¿sí? Que sería el primer día de mes relacionado. Entonces eso tiene que ser menor o igual a date, ¿no? A ver si funciona. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora sí, continue y ahora vamos a crear error messages, este mensaje. Debit card is not usable. Bien. Bueno, lo que está pasando ahora es que credit card no responde is usable. Entonces vamos a implementarlo de tal forma que siempre devuelva true, porque por ahora la tarjeta de crédito siempre es usable. Esto debe ser porque no se está claro, porque estoy usando el test objects acá, cuando se crea la debit card, not expire debit card, debería estar usando el mensaje valid from, ¿no? Entonces debería ser valid from, not expire month of year y el usable debit card from, vamos a implementarlo como bien, a ver qué podríamos utilizar. Not usable, en realidad acá podríamos directamente devolver esto así. Creo que con esto alcanza. Bien, maravilloso. Entonces ya tenemos el test para la tarjeta de débito que no puede ser utilizada. Y entonces ya por último lo que nos queda es desde la fachada, desde la interfaz, poder pagar con una tarjeta de débito, ¿no? Porque hasta ahora le pudimos indicar los fees, todo, pero nos falta el tema de la tarjeta de débito, porque el checkout, ¿dónde estaba el checkout? Acá. El checkout por ahora recibe el amount of fee, pero no está recibiendo ni el inicio ni eh, ni el tipo de tarjeta, ¿no? Que eso es lo que habría que agregar. Entonces voy a ir a la fachada, interfaz, y checar esto. Bueno, vamos a agregarle entonces el protocolo relacionado a starting on, a starting month of year y payment o card type, a card type. Bien, esto tiene que pasarle lo mismo a la sesión. Bien, ahí está.
Y ahora lo que tenemos que hacer, denme un segundito, lo que tenemos que hacer es implementar este mensaje utilizando lo que ya existe, ¿no? A ver, un segundito, que me estoy moviendo de lugar. Ahí está. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es, de la misma manera que este envía ese mensaje, vamos a implementar a este de tal forma que envíe este mensaje. Bien, o sea, lo que va a hacer es... Oh, perdón, me equivoqué. Ahí va a entrar en un ciclo infinito, si no. Ahí está. Entonces, bien. Bien, entonces ahora tengo que definir cuál es el card type esperado. Y lo que voy a hacer es, a ver, lo voy a poner, sí, lo voy a poner self class credit card type y starting on. Y acá la verdad que mucho no importa, porque cuando se paga con tarjeta de crédito lo que recibimos como starting on no es completamente irrelevante. Pero bueno, voy a poner un objeto que represente, qué sé yo, month current. Pero de vuelta, es la verdad que es completamente irrelevante. Bien, si corro esto, me va a decir que tengo que implementar credit card type en la clase payment. Fíjense que lo implemento a nivel clase, ahora van a ver por qué. Le voy a devolver una C cuando es credit card. El carácter C, no el string. Ahí está. Y ahora sí tengo que implementar el mensaje, lo voy a hacer directamente en el browser, una cuestión de facilidad. En car session, el checkout ahora recibe, además del amount of fees, vamos a una cosa, de vuelta, acá, tiene que recibir el starting on, el credit card type. Bien, entonces, starting on, credit card type. Bien, entonces ahora tengo que, a partir del credit card type, crear o una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, acá sí podemos poner un if a card type, y fíjense por el motivo por el cual lo puse a nivel clase va a ser porque acá en la comparación va a ser, voy a utilizar directamente la clase, ¿sí? Para poder enviarle el mensaje a tus libros System Facade, Credit Card Type, if true, entonces, y esto me lo voy a quedar en Payment Card. Entonces, si es eso, entonces acá deberíamos, bueno, Credit Card, ahí está, ¿no? Bien, y entonces acá pasamos Payment Card, que debe ser, ahí está. Ok, entonces este de acá no debería tener senders, lo borramos, corremos los test y todo sigue funcionando. Lo que tengo que hacer ahora es el test relacionado a la tarjeta de débito, ¿no? Que hasta ahora no lo hice, porque el checkout por default siempre utiliza la tarjeta de crédito. Entonces ahora lo que tendría que hacer es un test checkout with debit card uses debit merchant processor.
Entonces, ya sabemos que el amount of fee, cuando se está trabajando con tarjeta de débito, cuando se paga con tarjeta de débito, tiene que ser el default. Ya acá no tengo que inicializar la fachada, la interfaz, usamos el default. Acá no recibimos amount of fee. Y lo que sí es importante es que esto es un debit card. Entonces me voy a quedar con el debit card. Ahí está. Bien. A ver, creo que hice. Bien, amount of fee desaparece. Bien, entonces amount of fee desaparece. Bien. Amount of fee sería 1, ¿sí? O sea, cashier. Perdón. Default amount of fees. Y bueno, esto en realidad no tiene mucho sentido que valide el total. Lo voy a sacar porque el total ya sabemos que se está calculando correctamente por el cajero, pero sí me quiero asegurar que el debit card, a ver, deberíamos asegurarnos que debit card, que el from es igual, y acá es donde tenemos que hacer, ¿no? El checkout fees starting on, y voy a poner month, a ver cómo podemos crear un month, starting on, voy a inicializarlo, ¿qué dice? Bien, starting on month current, starting on, no, perdón, not expire, esto sería usable debit card from, esto sería, bien, ahora sí, test objects, factory usable debit card, este sería debit card to, ¿cómo lo llamé? Usable, a ver, not usable, not expire, está bien, directamente es not expire month of year, perdón. Entonces, bueno, esto sería expire on, está bien, ahí está. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que puse mal? Amount of fees, starting on. Bueno, hay algo que está mal. Pero bueno, lo que quiero es que el debit card equals el test objects factory. No, el debit card from equals test object factory usable debit card from, y assert que el debit card to equals esto de acá. Con esto ya me aseguro que se está utilizando la tarjeta de crédito correcta. Por supuesto que la otra posibilidad sería, a ver, sí, otra forma más linda. Vamos a debit card, test object factory, usable debit card. ¿Cómo lo sabe? Perdón. Qué memoria, por Dios. Not usable, not expire, esta. Not expire debit card. Perfecto, entonces ahora sí lo que puedo hacer es equals debit card. Ahí estamos. Y acá entonces es debit card to
debit card from. Bien, creo que con eso estamos. A ver. Bien. Acá hay algo que estoy haciendo mal con el mensaje que le estoy enviando. A ver, ¿cuál era el mensaje? Checkout. Ahí está el problema. A ver los senders de esto. Bien, starting. Y este sería starting. Entonces, este de acá lo puedo borrar. Y ahora sí, desde el test, tendríamos que estar enviando amount of fee, starting on y payment card type. Y ahora sería no, tus libros system facade debit card type. Bueno, creo que con esto ya estamos con el test. Vamos a correrlo. Bueno, por supuesto. Bueno, lo puse en cualquier lado. Además lo llamé to en vez de from. Bueno, soy poco consistente, como podrán ver. From es... hice cualquier cosa en el test. Y acá es el from. El to. Bueno, vamos de vuelta. Debit card. Vamos a browsear. Debit card. From. Debería devolver el from. Ahí está. Esto que digo, el to debería devolver expiration. Déjenme que lo voy a categorizar correctamente. Ahí está. Ahora sí, vamos a reinicializar el test. Ahí está. Debit card type. Esto donde lo puse. Payment. Esto muestra que no es la mejor manera. Ahí está. Y el debit card vamos a volver una D. Un carácter D. Proceed is usable on undefined object. Bien, esto a qué se debe, a que acá si el tipo es bien, si es credit card, entonces entra ahí, if false, ¿no? Y acá vamos a asegurar, voy a poner debit card, starting on, a ver cómo era el mensaje, ya la memoria, valid from, expire on. Bien, entonces acá sería valid from y acá sería starting. Entonces muestra lo poco consistente que soy. An expiration month of year. Ahí está. Proceed. Es usable on from y a date que es. Entonces está fallando porque el from noviembre. A ver. ¿Cómo es esto posible? No, ¿qué es lo que está fallando acá? As date. ¿No? A ver ahora. Date time doesn't understand as date. A ver. Esto es un date time. Y yo solo quiero el date. Se lo pido directamente. Date. No, sigue habiendo algo que no estoy entendiendo. A date.
¿Qué es esto? Self class. Es un date, perfecto. Date does not understand. Ahí está. Bien. Entonces esto está fallando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No deberían dar esto? Vamos a ver nuevamente. Debit behavior. En ningún momento. Acá cuando se hace el checkout. Perfecto. Y acá crea o una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Payment card es una debit card. Agarra el merchant processor. Bien. Hace. Y acá cuando hace el double dispatch. Bien. Le envía. Ah, claro, pero acá no está haciendo nada. Perfecto. Entonces el problema es este. Tenemos que hacer lo mismo que estábamos haciendo en el test del cajero. Ahí está. Y ahora, ¿cuál es el problema? Debit card. Y esto no. Acá. Claro, el tema es que la igualdad no está definida en debit card. Sí, está bien. Entonces vamos a reescribir el test un poco mejor. En vez de utilizar el debit card, sé que esto no estaba buena la idea. Vamos a usar entonces expire on, sería test object factory not expire month of year. Acá sería test object factory usable debit card from. Bien, entonces debit card, el from tiene que ser igual a esto. Ahora me gusta más. Y el to tiene que ser igual a esto. La verdad que son muy malos los nombres que estoy poniendo. Ahí está. Ahora sí. Bien. Perfecto. Entonces ahora sí corre. Está utilizando el merchant processor correcto. Y lo único que falta es poner un poco más linda esta jerarquía. Is expire on, is usable on. Falta eso. Usable on. Bien. Y ¿qué más? Esto de acá, esto de acá. Ah, bueno, este mensaje ya no es necesario. Este de acá tampoco. Deberíamos correr los test por si acaso. Vamos a correr todos los test. A ver. Acá estoy teniendo un problema porque cuando no es una fecha, un datetime, is usable on. ¿Cuál es el problema acá? A veces es a date y a veces a datetime. En este caso es un datetime y estoy desde el cajero porque today, claro, today es un datetime. Y esto es raro, hay algo que estoy haciendo mal. Si yo a esto le pongo así, como daytime,
va a fallar otro test, que es este de acá, en donde a date es una fecha en vez de un datetime. Y eso es porque self today card session, claro, lo que está mal es que tiene que ser una fecha, no un datetime. Entonces lo correcto es, si acá es un date, en los otros lugares también tiene que ser un date. Entonces lo que hay que arreglar son los otros test. Por algún motivo, el today del test object factory está devolviendo, claro, lo está inicializando con un datetime. Bueno, vamos a hacer una cosa, por una cuestión de simplicidad, voy a ponerlo así. Date. Bien. Bien, ahí está. Perfecto. Entonces, volviendo a nuestra jerarquía, where is from. Bien, entonces el accept, el from, el to, ¿no? Initialization, accept, y esto lo vamos a poner access. Bien, listo. Bueno, creo que con esto ya estamos. Tenemos nuestro cajero que recibe cuando se crea el amount of fee, el fee configuration, se asegura que la tarjeta sea usable, se asegura que el amount of fee esté definido, que es válido cuando se paga con una tarjeta de débito. Dijimos que no nos íbamos a preocupar por lo que está dentro del configuration fee, o el fee configuration, perdón. Este mensaje quedó simplemente porque en todos los tests se lo está utilizando. Si quisiéramos sacarlo, debería uno por uno empezar a hacer esto, ¿no? Todos los senders, agarrar y acá sería cashier, así. Cashier, bien. Una vez que hago esto, veo que todos los test siguen funcionando, entonces voy a copiar esto en el resto de los tests. Bueno, esto de vuelta se podría solucionar con un refactoring de tipo addParameter. No lo tenemos, es por eso que lo tengo que hacer a mano. Y además queda muy mal, ¿cómo se dice? Formateado. Bueno. ¿Es necesario hacer esto? Bueno, depende. En un parcial no. En la vida real sí, ya que estamos cambiando el protocolo, ¿no? De lo que esperamos de cómo se crea un cajero. Entonces es mejor no tener este tipo de defaults. En realidad depende un poco de cada caso, ¿no? Porque dije en un parcial no, porque generalmente no hay tanto tiempo para hacer este tipo de cosas y uno está nervioso y no está para nada mal dejarlo y poner un comentario que diga lo dejo para que el resto de los tests sigan funcionando, ¿no? Bien, ahí está. Entonces ya ahora sí podemos deshacernos de este mensaje. La inicialización quedó con este único mensaje, bien. Y el checkout, cuando se hace el débito, se utiliza el double dispatch. Cuando se crea el ticket, se utiliza el fee. Maravilloso. ¿Qué más? Bueno, payment card, ya vimos la jerarquía. Creamos este método object, que es como una aserción que utiliza ese double dispatch para asegurarse que se utilice el payment correcto. En ticket
Modificamos el total para que tenga en cuenta el fee. ¿Y qué más? Bueno, Card Session, implementamos todo lo necesario para el checkout. Acá falta un test, que es asegurarse que si es un tipo de card type inválido, esto tiene que levantar un error, ¿no? Y esto sí es un test en particular de la interfaz, ¿no? Cannot checkout with invalid card type. Entonces acá lo que tiene que suceder es que si tratamos de hacer un checkout con un card type inválido, le voy a poner X. Entonces esto debería levantar la excepción de invalid should raise error with exception do an error self assert an error message text equals, y acá sería tus libros, invalid debit card type error message. Acá sí. Bien. Debería. Una pregunta sería si deberíamos o no verificar que realmente nos hizo el checkout, ¿sí? Poniendo un mensaje, digamos, otra aserción. La verdad es que no hay mucho para hacer eso. La única forma sería intentando a continuación hacer un checkout con un tipo de tarjeta correcto y que todo funcione bien. La otra sería preguntándole a la interfaz las compras de este cliente que debería devolverme que no tiene ninguna, ¿sí? Por ahora lo voy a hacer así por una cuestión de velocidad. Bien, entonces invalid debit card, vamos a ponerlo acá, error messages, lo vamos a implementar como invalid debit payment, bueno, payment card type, no debit card, debería decir payment ahí. Bien, entonces esto no está fallando como era de esperarse. Vamos a reinicializar el test. Esto llegó a ser acá, ¿no? Deberíamos restart, acá es el lugar, ¿no? Entonces, si el card type es este, entonces crea un credit card, si no, y acá tenemos que poner otro if, ¿no? A card type equals tus libros, debit card type, if true, entonces debit card type, if true, entonces debit card, ahí está, if false, entonces self, vamos a poner tus libros, system facade, error, tus libros, system facade, invalid, debit card type, debería ser payment, ¿no? Bien, ok. Proceed. Bien, y ahora vamos a hacer que esto por lo menos esté un poquito más lindo, ¿no? En el Card Session, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es todo esto encapsularlo en self create payment card from a starting month to an expiration month, type a card type. Bien, y ahora que hicimos esto, vamos a implementarlo.
Entonces, inicialmente esto me debería hacer esto, ¿no? Si es verdad, entonces ahora sí voy a poner un poco más lindo. Púmbate. Ahí está, ahí me deshago de esos if así anidados asquerosos que hacen que no se pueda entender nada. Bien, ahora sí. Una pregunta es por qué estoy usando por qué estoy enviando el mensaje error a tus libros si no estoy haciendo self. Bueno, simplemente porque si en algún momento quiero usar otra excepción para los errores, lo que habría que hacer es redefinir el error dos puntos en el objeto donde quiero que levante otra excepción, que en este caso sería el tus libros system facade, ¿no? Es simplemente por eso. Entonces ahora sí, corramos los tests y todo sigue funcionando correctamente. Bien, y de esta manera quedó bastante más lindo. ¿Qué más? Creo que nada más, ¿no? Ya con esto, el checkout protocol, perdón, acá, bueno, de vuelta estos mensajes, ¿sí? Los podríamos ya ir borrando. Es lo mismo que hicimos con el checkout perdón, con la creación del cajero, con instanciación del cajero. No lo voy a hacer porque ya conocen la mecánica. Y bueno, creo que con esto estamos hechos. Espero que se haya entendido.